Nuestros frutos revelan lo que somos. Jesús comparó las acciones de los demás con los frutos de los árboles y las plantas. Hay acciones de amor, como el de compadecernos por los demás o hacer sentir bien a otros. Hay acciones de fe, como el obedecer a Dios, sabiendo de antemano que nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Contrario a esto, hay malas acciones, como es la de burlarse de los demás, la de buscar venganza o hacer daño a nuestro prójimo. Por esta razón debemos evaluar nuestra vida y meditar cómo nos comportamos con los demás, si tenemos amor y compasión, si estamos dispuestos a ponernos en el lugar de los otros y así poder comprender por qué a veces nos fallan, si tenemos carga por los necesitados y perdidos y oramos por ellos, o si nos estamos comportando mal con los que nos rodean, si andamos criticando de constante, si andamos señalando y hasta haciendo sentir mal a los demás. Nuestras acciones son la muestra de lo que somos. Podemos ser personas que hacen alarde de muchas cosas, pero como actuamos con Dios, con nosotros mismos y con los demás, es lo que realmente revela quiénes somos. Hasta nuestro trato con los animales refleja lo que hay dentro de nosotros. En Lucas capítulo 6, en el versículo 43 al 45, Jesús dijo: «No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas». Jesús dice que no podemos dar lo que no tenemos, no podemos ser lo que no somos. De la misma forma, cuando tenemos duda de qué es un árbol, esta duda se aclara cuando vemos sus frutos. Jamás un árbol de manzanas dará limones, o un árbol de mangos dará naranjas. Es por esta razón que si estamos actuando de forma contraria a lo que creemos, si estamos haciendo lo contrario de lo que Dios espera de nosotros, debemos reconocerlo ante Dios y pedirle que enderece nuestros pasos y limpie nuestra vida de aquello que no le agrada. Por esta razón, Daniel oraba reconociendo el pecado del pueblo de Dios. Es interesante porque vemos en el profeta Daniel una persona constante delante de Dios, una persona de buen corazón, una persona firme, una persona de la que la Biblia no habla de errores. Sin embargo, como humano pudo haberlos cometido, pero en Daniel capítulo 9, en el versículo 5, él se pone en el lugar del pueblo de Israel y trae a la nación delante de Dios y dice: hemos pecado. Él no dice la nación de Israel ha pecado. Él es parte de la nación de Israel y dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. David es otro ejemplo. En un momento de descuido espiritual, David toma a Betsabé, la cual era una mujer casada. No solo eso, Betsabé queda embarazada. Cuando David se da cuenta de esto, manda a traer a su esposo para que esté con ella. Lo invita y le dice que le dé reportes de la guerra y de la batalla y cómo van todas las cosas. Así que este hombre le cuenta cómo va todo y David lo manda a su casa con el fin de que él duerma con su mujer y entonces pueda cubrir el pecado. Pero no va a su casa, o va a su casa pero más bien se queda afuera y no entra a estar con su mujer. La respuesta que él da, la explicación que da, es una explicación increíble. Él dice: pues es que yo no puedo estar con mi mujer sabiendo que mis amigos, que mi pueblo está en guerra. Así que David lo manda a llamar de nuevo a la casa, al palacio, come con él, le da vino y le dice: pues no se preocupe, todo está bien, vuélvase a su casa, esté con su mujer y mañana vuelve a la batalla. Pero este hombre se mantiene firme, se quedó afuera de la casa y le mandan a decir a David que ni siquiera ha entrado. Así que David lo manda con una nota, y esa nota es la propia sentencia de muerte para este hombre tan especial. Y en la nota dice: pongan a este hombre delante de la batalla para que muera. Así que se va para la batalla y
hacen lo que David quería, lo ponen delante y muere. Y todo acaba ahí. Cuando llega la noticia de su muerte, David llama a mandar a su esposa Betsabé para que esté en el palacio. Queda muy bien ante los ojos de todo el pueblo y parece que todo está olvidado. Pero a Dios nada se le olvida. Todo lo que aquellas personas no podían ver, Dios lo había visto. Así que manda a Natán, el profeta, para que confronte a David. Y para Natán es una difícil situación, porque tiene que decirle a David todo lo que ha hecho. Tiene que darle un mensaje que no es un mensaje de victoria, no es un mensaje de bendición, es un mensaje que muestra todo lo contrario. En 2 de Samuel capítulo 12 dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. David está escuchando la historia que Natán está contando, y dice la Biblia que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y cuando David actúa con esta ira contra aquel hombre, Natán se pone de pie y le dice: tú eres ese hombre. David podía haberse enojado con Natán, podía decirle: ¿por qué faltas el respeto al rey? ¿Quién eres tú para venir a juzgarme? ¿Quién te lo dijo? Podría haber enviado a Natán a morir, podría también haberlo negado todo. Pero él reconoció su pecado, y en 2 de Samuel capítulo 12, en el versículo 13, nos dice que David dijo a Natán: he pecado contra Jehová. David comienza a entristecerse en gran manera. Se da cuenta que ha hecho mal. Se da cuenta que era el rey, el ungido de Jehová, y había actuado de una manera que no era la correcta. Descubre que su corazón no había sido bueno. Qué duro es por un momento darnos cuenta de que hemos actuado mal y que en ese momento nuestro corazón no era bueno delante de Dios. En el Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Saben, mis hermanos? Dios tuvo misericordia de David. Claro que hubo tremendas consecuencias, enfrentó tremendas cosas. Después de ahí David sufrió y no volvió a ser el mismo. Pero aún así Dios tuvo misericordia de él. ¿Saben? David es el ejemplo de que podemos hacer cosas indebidas, pero no debemos quedarnos ahí, ni aceptar que tenemos un corazón malo. Debemos pedirle a Dios, como David lo hizo en el Salmo 51: Señor, límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo. Señor, cambia mi corazón. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No quiero ser echado de tu presencia. Es lo más maravilloso que tengo en mi vida. Y con ese corazón, y con esa fuerza, y con ese ánimo, con esa pasión y ese amor por Dios, David clamó y Dios lo escuchó. Una vez Isaías, el profeta, vio la gloria de Dios. Saben que él comenzó su ministerio señalando el pecado del pueblo de Israel, señalando que se habían apartado y que eran duros y que no entendían realmente. Pero en el capítulo 6, Isaías vio la gloria de Dios. Él miró al Señor sentado en su trono y dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habito también en un pueblo que habla situaciones que no son las debidas. Aún a pesar de eso, mis ojos han visto la gloria de Dios. Soy muerto. Y saben una cosa, la Biblia dice que Dios limpió su pecado. Hermanos, debemos clamar a Dios que nos cubra de pecar y que nos libre de desobedecer mientras caminamos delante de Él con un corazón dispuesto a obedecerlo. Debemos analizar nuestra vida. Como hijos de Dios,
debemos dar buenos frutos. Somos buenos árboles, somos buenos hijos, somos personas especiales, pues entonces vamos a actuar como lo que somos. Vamos a actuar como cristianos, vamos a actuar como hijos de Dios que hemos sido trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a actuar de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros, pero si en algún momento hablamos de más, hacemos mal, estamos dando malos frutos, debemos venir arrepentidos delante de Dios y reconocer nuestro pecado para que Él limpie nuestra vida y aleje nuestro corazón de la maldad. Podría ser que fallemos, pero es ahí donde debemos reconocer nuestras fallas y volvernos a Dios, el cual será amplio en perdonar. Fallar no es cometer grandes pecados como está visto por algunas personas. Para algunas personas un asesinato es un gran pecado. Para algunas personas robar sería un gran pecado. Pero no toman en cuenta que quizás le están fallando a Dios, que no le están buscando, que no están tomando a Dios como su prioridad, que están abandonando las cosas que Dios espera que ellos tomen en serio. Así que, mis hermanos, debemos analizar nuestro corazón y pedirle a Dios que podamos caminar de acuerdo a su voluntad. San Pablo divide al hombre en dos clases, el hombre carnal y el hombre espiritual. Y la lista de los frutos de la carne es larga, y la lista de los frutos del espíritu no es tan larga como los frutos de la carne. Pero nos dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Alabado sea Dios. Y esa es la clave de nuestro comportamiento. Amor, ser buenos con los demás. Estar dispuestos a abrazar, estar dispuestos a ser de bendición. No ser un instrumento de mal para ninguna persona sobre la tierra. Debemos mantener nuestro corazón amando a los demás, a pesar de las dudas que a veces podamos tener. Recuerde que Cristo en la cruz dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que estamos llamados a caminar en amor, gozo. No podemos andar ahí en derrota, negativos. Tenemos que manifestar el gozo de Dios, la paz de Dios. Si no tienes paz, si estás perdiendo el control de tus emociones, necesitas adorar a Dios, volverte a Él para que la paz inunde tu vida. La paciencia, no estallar, sino mantenernos ahí esperando en el Señor con corazones tranquilos. La benignidad, ser buenos, dice en adelante, la bondad, tener fe, confianza en Dios, la mansedumbre, dejar de estarnos enojando con los demás, dejar de estar reaccionando de una manera carnal cuando pensamos que los demás hacen algo contra nosotros. Mansedumbre y templanza, que es dominio propio. Cuando tu cuerpo te dice, no vas a orar, no vas a ir a la iglesia y sigues posponiendo la oración, el congregarte, el darle al Señor, el hacer muchas cosas que Dios te está demandando. La templanza es dominio propio. Es morir a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios. Es dejar de razonar, es dejar de tener pretextos y actuar, dar el paso hacia adelante de lo que Dios espera que nosotros hagamos. La clave para dar el fruto debido es una vida en el Espíritu. Y la clave para una vida en el Espíritu es una vida sometida a Dios. La Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer. Así que dependemos de Él para que por su gracia nos sea permitido vivir la vida que Dios espera de nosotros y dar el fruto que Dios demanda. Por su fruto los conoceréis. Que nuestra vida sea una vida que da un fruto para Dios y le agrademos en todo, amando a los demás y siendo las personas que debemos de ser. Damos gracias a Dios por este momento y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú esperas que nosotros demos buen fruto. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que te glorifiques y que nos ayudes a ir hacia adelante y ver tu gloria. Te doy gracias por todo lo que haces. Dependemos de ti. Señor, que cuando mires hacia nosotros puedan mirar que estamos dando el fruto que tú esperas que demos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Les amo en el amor del Señor y aquí continuamos meditando en la palabra. Aleluya.